Bienvenidos a Ciudad Red, Crónicas del Futuro, un espacio donde el tiempo se dobla y la imaginación se convierte en herramienta de transformación. Aquí no venimos a predecir, sino a proyectar, a narrar lo que aún no existe, pero podría, a construir desde la palabra un territorio de posibilidades. Hoy, más que un análisis, les traemos una historia colectiva. Bienvenidos. Y para este viaje de ideas contamos con la presencia de una invitada muy especial, Marlene Spitia, maestrante en educación, quien nos acompaña con su visión crítica, poética y profundamente humana de lo urbano. Marlene ha trabajado por años con comunidades y saberes territoriales y hoy se une a nosotros para imaginar y casi vivir, ¿por qué no?, una ciudad futura que desborda los límites del presente. Bienvenida, Marlene, a nuestro espacio. Nos emociona que estés aquí con nosotros para ayudarnos a tejer esta historia colectiva que es en el fondo una reflexión sobre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser como sociedad. Bueno, muchas gracias por su invitación, Elis y José. Para mí, pensar en la ciudad del futuro es también una manera de leer el presente con otros ojos. Porque cuando imaginamos otros mundos posibles, también nos damos permiso para cuestionar este mundo que habitamos. Así que muchas gracias por este espacio, por invitarme a este ejercicio. Este episodio toma como punto de partida dos inspiraciones fundamentales. La primera, el diálogo entre Geraldine Flieger y Manuel Castel en De las ciudades a las redes, donde se nos propone ver la ciudad no solo como un espacio físico, sino como ese sistema de flujos, de relaciones complejas en red que definen lo urbano en clave global, cultural y política. La segunda es el poderoso relato de Una ciudad en dos, el podcast de Radio Ambulante, que nos muestra cómo una misma ciudad puede fragmentarse según quien la habite, según la historia que se cuente o se silencie. Así es, de igual manera, ambas perspectivas nos invitan a imaginar una ciudad desde la escucha, desde la diversidad y desde el deseo profundo de un habitar distinto. Imagina una ciudad que no fue diseñada con líneas rectas ni sectores rígidos, una ciudad que no se impone sobre el territorio sino que dialoga con él, una ciudad que respira como un organismo vivo, que se expande y se repliega, que se transforma con las estaciones, con los movimientos de la gente, con las emociones colectivas. Allí la arquitectura no es solo funcional, es emocional. Y no hay un centro como lo conocemos hoy. No hay zonas exclusivas ni periferias olvidadas. Hay nodos de encuentro que se mueven, que surgen donde hay necesidad. Los barrios no están determinados por códigos postales, sino por afinidades, por redes de colaboración, por proyectos compartidos. Las calles no dividen, conectan. Son hilos de una red que no tienen un solo diseño, sino infinitas formas posibles. En esa ciudad, la frontera ya no cumple su función tradicional de separar. Ahora la frontera se vuelve simbólica. Es un espacio de intercambio y no de exclusión. Lo rural y lo urbano no se oponen, se articulan. Lo digital y lo físico no son dos mundos distintos, se funden en experiencias híbridas. Vivir en esta ciudad no es simplemente ocupar un lugar, es participar activamente en su construcción. Es una ciudad tejida día a día por quienes la habitan. Y es importante aclarar, no estamos hablando de un futuro de robots y autopistas aéreas. Hablamos de sensibilidad, de procesos vivos y de relaciones humanas cuidadas, porque la ciudad más avanzada no será la que tenga más tecnología, sino la que sea capaz de escuchar y adaptarse a las múltiples formas de vida de quienes la habitan. Las ciudades, tal como las conocemos hoy, muchas veces arrastran heridas, calles que fueron pensadas para unos pocos, historias invisibilizadas, muros que separan no solo físicamente, sino emocional y simbólicamente, como en Una ciudad en dos. Esa producción que tanto nos impactó, vemos que un mismo espacio puede representar libertad para unos y opresión para otros. Y en esa ciudad del futuro que imaginamos, esa historia no se borra, se recuerda y se resignifica.
porque las heridas también nos dicen quiénes fuimos, pero no tienen por qué definir quiénes podemos ser. Las comunidades que antes eran silenciadas han creado sus propias narrativas. Ahora existen plataformas de memoria colectiva, archivos vivos, donde las historias no oficiales cobran fuerza y se integran al paisaje urbano. Cada barrio se convierte en un espacio narrativo. Hay muros donde se proyectan cortometrajes comunitarios. Hay estaciones de metro donde suenan los relatos orales de los habitantes más antiguos. Hay plazas que llevan los nombres de lideresas que resistieron al desalojo o al olvido. Así, la ciudad se vuelve un palimpsesto, un texto que no se escribe sobre una hoja en blanco, sino sobre una historia compleja, rica, muchas veces dolorosa. Así es, muchísimas veces muy dolorosa. La clave está en reconocer que no hay una sola ciudad. Hay muchas ciudades que coexisten. Hay zonas de conflicto, sí, pero también hay zonas de diálogo. Lugares donde se negocia, donde se acuerda. La justicia urbana ya no se mide solo en infraestructura, sino en capacidad de escucha, en representación simbólica y en distribución de la palabra. Y es entonces cuando la ciudad deja de ser solo un lugar para vivir y se convierte en un escenario donde cada calle, cada muro y cada silencio narra una historia que merece ser escuchada. Y en medio de todo eso, ¿cómo se aprende? Porque esta ciudad que imaginamos no puede reproducir las mismas formas de escolarización que hoy muchas veces limitan en lugar de liberar. ¿Dónde está la escuela? ¿Qué es escuela? Tal vez ya no haya edificios con timbres y filas. Tal vez la escuela es una red de espacios vivos, una ruta que se construye con el andar, con la curiosidad, con el deseo de transformar. Aprender ya no es consumir información, es producir significado. Ya no es sentarse a escuchar, es levantarse a hacer. En esta ciudad, la educación ocurre en la plaza, en el mercado, en el río, en la pantalla y en el silencio. Se aprende sembrando una huerta comunitaria, creando una aplicación con impacto social, organizando una asamblea vecinal y lo más poderoso, se aprende de todas y todos. La idea del experto se desdibuja, la sabiduría se reconoce en la experiencia, en el error compartido y en el diálogo horizontal. Y por supuesto, esta educación también es inclusiva en el sentido más profundo. Ya no se trata solo de integrar a quienes han sido históricamente excluidos. Se trata de transformar todo el sistema para que todas las formas de ser, de aprender, de expresar tengan un lugar. Personas con discapacidad, neurodiversas, con trayectorias migrantes, de pueblos originarios, con otras formas de lenguaje, todas son parte activa y reconocida del proceso educativo. No hay un único canal, ni una única forma válida de aprender. La accesibilidad está integrada desde el diseño, materiales multiformato, comunicación aumentativa, tecnología pensada desde el humano. Las aulas no son homogéneas, sino entornos de aprendizaje diversos que se adaptan a las personas y no al revés. En esta ciudad, educar es un acto de justicia y de ternura. Se entiende que enseñar no es imponer, sino acompañar, que no se aprende para encajar, sino para transformar. Y la evaluación no se busca medir, sino entender. No compara, sino que acompaña. El éxito no se define con un puntaje, sino por la capacidad de construir, de colaborar, de cuidar. La educación finalmente se convierte en el corazón ético de la ciudad. Y si todo esto parece demasiado ideal, pensemos en esto. ¿Y si la ciudad pudiera sentir? No como una máquina inteligente, sino como un cuerpo colectivo, una ciudad que percibe, que se conmueve, que responde. Imagina espacios públicos que no solo se adapten a las necesidades físicas, sino también emocionales. Bancas que invitan al encuentro, luces que cambian de color según el clima emocional del lugar.
arte callejero que emerge como respuesta a los sentimientos, a lo que necesitamos decir cuando ya no hay palabras. En esta ciudad, los sensores no solo miden la contaminación, también registran los suspiros, las tensiones y los silencios. A partir de eso se diseñan las políticas públicas sensibles. Hay escuchaderos urbanos, rincones donde la gente puede contar su historia, donde alguien siempre está dispuesto a oír. Porque una ciudad que siente, cuida, y en ese cuidado se hace posible la convivencia, la creación, el aprendizaje. No hay sostenibilidad sin empatía. Así es, muy importante la empatía en todos los ámbitos. Y ahora hablemos de adaptación. Una ciudad que no solo responde a sus habitantes, sino que también cambia con ellos. Ya no estamos hablando de una urbe estática, sino de una que crece junto a las personas que la habitan, que se ajusta a sus nuevos ritmos, a sus preocupaciones, a sus luchas. La ciudad del futuro será capaz de reinventarse constantemente. Y esa adaptabilidad no solo está centrada en lo físico, sino en lo social. La ciudad escucha las voces de quienes antes fueron ignorados y transforma sus estructuras para permitir la participación de todos. No importa quién eres ni de dónde vienes. Si tienes algo que aportar, la ciudad está dispuesta a acogerte. De alguna manera, las ciudades del futuro serán dinámicas, porque se adaptan a la complejidad humana sin reducirla. Y en esa ciudad de poros abiertos, sus estructuras no están selladas, sino que permiten la entrada de nuevas ideas, perspectivas y cambios. En vez de estructuras jerárquicas, la ciudad será una red de conexiones, una tela de araña que teje no solo relaciones, sino que también teje espacios de transformación. Cada rincón será una oportunidad para aprender, crecer y colaborar. Y lo importante aquí es que esta adaptación no se ve solo como un proceso de cambio, sino de revalorización. No se trata solo de corregir lo que está mal, sino de reconocer lo que está bien, lo que funciona y potenciarlo. La ciudad será una mezcla de lo viejo y lo nuevo, como una herencia que se reinventa continuamente. Sí, y aquí entra la figura de los habitantes como diseñadores de su propio entorno. No son meros consumidores de la ciudad que les ofrece algo, sino creadores activos de la misma. La ciudad les pertenece porque cada uno de ellos deja huella que transforma el espacio. Y esa es la magia de esta ciudad. La relación entre el ser humano y el espacio es profundamente simbiótica. No hay separación entre lo que somos y lo que habitamos. La ciudad se adapta, pero también la habitamos de una forma tan profunda que la transformación de uno es la transformación del otro. Y al mirar todo esto parece una utopía, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que más allá de las tecnologías avanzadas o de los grandes proyectos urbanos, esta ciudad es posible con lo que tenemos ahora mismo? Esto es una clave muy importante, esencial, y es que esta clave está en la voluntad y tiene la voluntad de transformar nuestras relaciones, nuestras formas de convivencia y aprendizaje. José y Elis y amigos que nos escuchan, y ese es el reto que pues tenemos, no es esperar que todo esté resuelto por la tecnología o por los espacios políticos, sino que también podemos empezar a cambiar a nivel local y personal, crear espacios donde se respete la diversidad, donde cada voz pueda escucharse y donde el aprendizaje no sea un proceso aislado sino colectivo. Y es en esa construcción colectiva donde radica el poder real. No se trata de esperar que el futuro nos los traigan, sino construirlo día a día, en el presente, en lo que tenemos ahora. Lo que soñamos ahora es lo que podemos crear. Así que si tomamos un momento para pensarlo bien, quizás no sea tan difícil imaginar un mejor futuro. Quizás ya estamos en el camino, solo hace falta la decisión de empezar a caminarlo juntos. Y cuando digo juntos, hablo de una comunidad amplia, no solo los que piensan igual,
sino también los que dudan, los que se equivocan, los que vienen de otros lugares con otras historias. Hablo de una apuesta por el encuentro, por la construcción desde la diferencia, por una ciudad que no le teme a los desacuerdos, sino que los abrace como parte del proceso, porque caminar este futuro no es seguir una ruta preestablecida, sino abrir cada paso, un nuevo camino, con cada pregunta, con cada nueva forma de mirar al otro. Es permitir que lo colectivo nos transforme, que el territorio nos hable, que la memoria nos guíe. Y sobre todo es entender que no estamos solos, que cada paso que damos, si es con otros, es más firme, más profundo y más real. Hoy no les trajimos una solución, ni un modelo urbanístico. Les trajimos un relato, una posibilidad, una provocación. Una ciudad red, diversa, con historia, con porvenir. Una ciudad que no espera ser diseñada desde arriba, sino tejida desde abajo, desde el medio, desde todas las partes a la vez. Una ciudad que no es el destino, sino el camino. Una ciudad que aún no existe, pero que ya habita en nuestras preguntas. Una ciudad que se insinúa en cada duda, en cada conversación, que rompe con la costumbre, en cada silencio que se atreve a escuchar. Y empieza a tomar forma cada vez que alguien como tú decide imaginarla y compartirla. Porque imaginar no es solo soñar, es una forma de resistencia, de decir, esto que vemos no es lo único posible. Es atreverse a pensar desde la ternura, desde la justicia, desde la esperanza activa. Es una ciudad del futuro que ya respira en nuestras decisiones cotidianas, cuando elegimos colaborar en vez de competir, cuando priorizamos el cuidado por encima del control, cuando sembramos una pregunta en lugar de imponer una respuesta. Entonces no es una ciudad lejana ni inalcanzable, es una ciudad que se va construyendo desde una red, como tejido, como lo mencionaba Elis, de voces que no se apagan, que persisten, que sueñan con los ojos abiertos. Y tú, que me estás escuchando, ya formas parte de esa red. Ya eres una hebra de ese fruto que nos espera, que se mueve, que late. Porque toda ciudad que se transforma empieza por alguien que se atreva a imaginarla distinta. Elis y José, muchas gracias por invitarme a su programa y pues espero que hayan tenido un rato agradable con tantas experiencias, vivencias, imaginaciones que no están muy lejanas de lo que hoy podemos tener. Esto fue Ciudad Red, Crónicas del Futuro. Gracias por escucharnos.